Bueno, Dios les bendiga en esta mañana, mis apreciables alumnos. Vamos a continuar con el curso de educación cristiana. Vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Una visualización de los capítulos que nos hacen falta para tener una idea generalizada de lo que es la clase, teniendo en cuenta, por supuesto, la lectura de ustedes acerca del manual, ¿verdad? Bien, hoy vamos a ver el capítulo eh, 6, dice aquí, pero en verdad es el capítulo 5, ¿verdad? Me faltó cambiarle el número ahí. Enfoque en las necesidades, cómo entender y evaluar las necesidades de los alumnos. El capítulo 4, la lección 4 la vamos a obviar. Sabemos perfectamente que la palabra de Dios es el manual escritural que autoriza al maestro y que le da soporte a su enseñanza. Es la fuente de riqueza y de información que todo profesor de Biblia, todo maestro de educación cristiana local debe de utilizar, ¿verdad? Esa es la fuente, correctamente, la base de todo el conocimiento bíblico. Ahora vamos a ver una parte esencial aquí, porque no solamente es pararse a enseñar o reunir la gente y a enseñar. Aquí hay algo más importante, que es aquí donde nosotros nos convertimos en verdaderos maestros de la palabra. ¿Cómo debe de ser nuestra enseñanza? ¿Hacia qué apuntamos? ¿Qué factores debemos tomar en cuenta? Este capítulo 5 enfoca en las necesidades, cómo entender y evaluar las necesidades de los alumnos. Es aquí donde se vuelve efectiva o no efectiva nuestra enseñanza. Hay muchas necesidades en los alumnos y hay dos categorías, las necesidades internas y las necesidades externas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el reto del maestro? ¿Cómo construir un puente para conectar el mundo histórico con el mundo contemporáneo? O sea, ¿cómo hacer ese vínculo? ¿Cómo, cómo hacer que el alumno tenga en mente la parte histórica y al mismo tiempo pueda, esa parte histórica la pueda aplicar a nuestro o a su propio contexto? Porque la Biblia no se puede enseñar sin tomar en cuenta la parte histórica, sin tomar en cuenta el contexto histórico. Por ejemplo, si usted va a hablar acerca del cruce del Mar Rojo, tiene que tocar la parte histórica. Por ley tiene que tocar la parte histórica. Todos aquellos elementos que rodean geográficamente el paso del Mar Rojo. ¿En qué tiempo, en qué momento, a qué hora, por qué a esa hora? Entonces, eso es tomar en cuenta el contexto histórico y cultural. Eso nunca se deja por fuera. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer el maestro? El maestro debe crear ese conexo de lo histórico con lo contextual, con lo actual, para que el alumno asimile la información histórica y la pueda vertir sobre su diario vivir. Ese es el propósito de la educación cristiana. Entonces, ¿pero qué sucede? También el maestro
debe de estar claro el factor histórico, porque si no está claro y no tiene el recurso de las palabras para poder explicar todo esto y hacer que los alumnos entiendan por qué aquello, por qué lo otro, cuántas enseñanzas hay en el Antiguo Testamento. Hay cientos de enseñanzas para todos los aspectos de la vida. ¿Cómo hacemos entonces para que el alumno tenga en cuenta por qué Dios le dijo a Josué, santificaos de aquí a 3 días? Dile al pueblo que se santifique, porque de aquí a 3 días pasaréis el Jordán para conquistar la tierra prometida, para entrar en la tierra prometida y luego enfrentar a Jericó, a las murallas de Jericó. O sea, tenemos nosotros que dominar, esa es la palabra correcta, y yo quiero que usted que es mentor, que es pastor, que usted que enseña este libro tan glorioso, aprenda bien esta palabra dominio. Necesitamos tener dominio de lo histórico-cultural para que el enfoque a nuestros alumnos, a sus discípulos, a sus mentoreados, sea un enfoque claro y así puedan entender por qué. Porque ese es el puente, que es usted el que tiene que construirlo, no tiene que construirlo Dios. Es usted. Si usted no lo domina, buscar el dominio, buscar los elementos, buscar los recursos, por ejemplo, los libros históricos contextuales, comentarios históricos contextuales, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Esos son los libros correctos para entender el porqué de aquellas cosas, ¿verdad? Otro libro que yo les compartí, el libro de los usos y costumbres de las tierras bíblicas, otro libro fenomenal que todos los exégetas recomiendan. Todos los exégetas recomiendan. Entonces, el por qué, amén, el por qué, cuando usted lo tiene claro como profesor, usted construye el puente informativo y aplicativo para que el alumno diga, ok, ahora entiendo. Ahora entiendo que no era solamente una enseñanza, no era solamente un caso, no era solamente algo circunstancial, algo momentáneo. Fue con un propósito de plasmar una enseñanza en la cultura israelita, en la vida social del judío. ¿Por qué Dios le pidió santidad al pueblo de Israel para conquistar, para pasar el Jordán? ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá el favor de Dios. Porque estamos sirviendo a un Dios santo, no a un Dios corrupto ni pagano. Los dioses paganos pidieron paganismo. Usted ve la historia del pueblo de Israel, la historia de la Biblia, todos los dioses paganos que en su momento los profetas señalaron y amonestaron a Israel, pidieron paganismo. Algunos, como Moloch, pedían la quema de los niños. Baal pedía ritos y orgías sexuales al aire libre. Entonces, claro, eran dioses ocultos, eran dioses demoníacos que pedían paganismo para su veneración. Entonces el Dios santo y 3 veces santo pide santidad. Pide santidad, pero esa santidad es integral que pidió allí.
Es una santidad completa. Es una santidad en donde los que iban a ir a la batalla no tendrían contacto físico con su esposa en esos 3 días. Era una santificación en cuerpo, alma y espíritu. Era una consagración en cuerpo, alma y espíritu. Usted dirá, pero la relación sexual en el matrimonio no es pecado. Sí, pero cuando tú vas a hacer una obra de Dios que incluye el espíritu, tú no puedes mezclar la carne porque sea como sea, es una obra de la carne, es un contacto carnal. Y la santidad de Dios es más grande y más profunda que cualquier cosa permitida en el matrimonio, como el acto sexual. Entonces, por eso le dijo Dios a Josué, de aquí a 3 días, dile al pueblo que se santifique. Era un pueblo que estaba siempre en contacto con Dios, era un pueblo que estaba siempre en contacto con la ley, era un pueblo que estaba al pie y en la letra correcta de las ofrendas y los ritos y todo. Era un pueblo que estaba en comunión con Dios. Pero la santificación del cuerpo, del alma y del espíritu implica abstención de todo deleite carnal. Entonces Dios quería que el pueblo le rindiese esa ofrenda de santificación a Él y Él iba a obrar a favor de ellos. Y eso es un principio que tenemos que traerlo de la historia a la realidad. Lo interpretamos desde el punto de vista histórico-cultural, lo traemos a la realidad, que si usted no honra a Dios, si usted no agrada a Dios, Dios no va a darle victoria. Dios no va a darle victoria. Si usted honra a Dios, si usted se consagra para Dios, si usted glorifica a Dios con su vida, en lo oculto, en lo privado y en lo público, el cielo de Dios estará abierto para su vida. Y de repente usted no va a pasar el Jordán. No, pero Dios le va a abrir campo por donde no hay. Va a abrir caminos por donde no hay. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que nosotros le traemos. Eso es lo que nosotros como profesores tenemos que construir en la vida del alumno para que no desestime lo histórico, no menosprecie lo histórico, sino que lo comprenda, lo entienda, lo valore y todo lo que sacamos de ahí, todos los principios básicos que sacamos de ahí, toda la enseñanza general que sacamos de ahí, la traemos a nuestra vida, a nuestra actualidad, a nuestra época, para aplicar el principio, ¿verdad? Aplicar el principio. Para aplicar el principio yo no voy a cruzar ningún río. No se trata de eso. Eso fue una situación geopolítica que sucedió en aquel tiempo. Fue una situación física de aquel tiempo. Era una acción de aquel tiempo. Pero la enseñanza que da la instrucción de Dios al líder para con el pueblo es lo que sacamos. Amén, es lo que sacamos. Y eso es verídico y es real. Entonces, volviendo al asunto, ¿cuál es el reto del maestro? Usted, hermano y hermana que enseña, en su mente debe de estar claro este principio, dominio del contexto histórico-cultural. Dominio del contexto histórico-cultural. Por eso yo he estado planificando dar un masterclass de hermenéutica avanzada. O sea, un paso más arriba de la hermenéutica común. ¿Por qué? Porque ahí aprendemos a tener el dominio del contexto histórico-cultural, del contexto inmediato, del contexto remoto, del contexto literario, del contexto religioso, del contexto lingüístico, del contexto semántico, del contexto sintáctico. ¿Ok? Para que nosotros tengamos una idea clara y concisa del campo histórico del texto sagrado en mención. Entonces, cuando tenemos todo eso claro,
construimos el puente, o sea, el acomodar ese conocimiento en la mente del alumno para que valore lo histórico y ese principio sacado de ahí lo aplique a su vida diaria. Ese es el reto del maestro y yo invito a todos los que dan mentorías, a todos los que pastorean, a todos los que enseñan a ser parte de ese masterclass que yo voy a estar impartiendo, que es un extra, ¿verdad? No es del bíblico, es un extra. Eso es algo que yo recibí en la universidad teológica. Entonces, ese es el reto del maestro. Bueno, vamos a tomar en cuenta, por supuesto, los dos contextos, ¿verdad? El contexto en que se dio el texto sagrado es un contexto y el contexto en el que lo traemos es otro, porque es la realidad, es la era moderna. Hay diferencias, tiempos, sí, imagínese un texto que fue escrito hace 5.000 años, 3.000 años, 4.000 años, hay una gran diferencia. Geografía, correcto. Hay una gran diferencia entre la geografía nuestra y en la cual se escribió el texto. Costumbres, por supuesto, cultura, por supuesto, tecnología, por supuesto, idioma, el problema del idioma es serio. El desconocer el idioma hebreo, el desconocer el idioma griego, nos representa muchos problemas para la hora de tomar en cuenta el factor histórico-cultural, sea del Antiguo Testamento pues, o del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento contiene pues un idioma que es el griego, que es muy abundante, ¿verdad? Entonces, eso representará o sostendrá un gran desafío para el profesor. Es importante empaparse de todos los aspectos del idioma de la Biblia. Cosmovisión, por supuesto, la cosmovisión de aquel tiempo era la cosmovisión de la orden hacia Josué, perdón, la cosmovisión de la misión de Josué era conquistar la tierra prometida. La cosmovisión de nosotros hoy, no vamos a ir a darle palos a nadie para quitarle una ciudad, no. Ahorita nuestra gran guerra son las almas, ¿verdad? Son las almas. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Dónde están las similitudes, verdad? Entre la parte histórica y la contemporánea. Pues las similitudes están en las características físicas. Es el mismo pueblo, ¿verdad? Es el mismo Dios, el mismo pueblo. Las características emocionales, no cambia, ¿verdad? O sea, son seres humanos, las características sociales representan los mismos desafíos, las características espirituales, por supuesto, el hecho de que los israelitas vieran a Dios en la montaña de Sinaí no quiere decir que sean ángeles del Señor, no, son personas con los mismos problemas y necesidades. Somos diferentes solo en algunos pensamientos superficiales, creencias racionales y estados de ánimo mentales. En todas las realidades fundamentales del corazón somos iguales. Bueno, todas estas cosas se toman en cuenta para las necesidades de los alumnos. La manera que entendamos las necesidades de nuestros estudiantes, podremos llegar a ser más eficaces al enseñar la Biblia. Es importante que el mentor, y este es un mensaje directo a los que mentorean, este es un mensaje directo a las personas que tienen mentores en su congregación. Si un mentor se comporta como una persona que no tiene sentimientos, quítele la mentoría. Quítele la mentoría. Aparte de ser un mentor, tiene que tener relaciones humanas. Tiene que ser persona, comprensivo, así como lo fue Cristo con el leproso, con el ciego, así como lo fue Cristo con Pedro que lo negó. El mentor debe tener acciones humanas, rasgos humanos. No debe ser un déspota, no debe ser un arrogante, no debe ser un ofensivo, no debe ser un pendenciero, no debe ser altivo, soberbio, no debe de ser inhumano.
Debe de ser una persona que entienda a sus alumnos. Debe ser una persona que ame a sus alumnos. Debe ser una persona que comprenda las necesidades en todos los aspectos, económicas, sociales, emocionales, espirituales, sentimentales. De todos los aspectos debe de estar revestida esta persona que entienda que está trabajando con personas. No debe mostrarse insensible. Debe tener empatía por los problemas de sus alumnos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ese es nuestro reto. Poner la persona correcta en la mentoría, en la enseñanza, en la discipulación de las personas de la iglesia. ¿Cómo vamos a poner a una persona que no tiene sentimientos? ¿Cómo le vamos a decir al alumno, venga, reciba la clase, aunque esté con fiebre, con calentura? Yo en este bíblico no permito a ningún alumno con calentura. A varios he despachado de la clase. Ya puede ser que se vaya a graduar. Yo le doy el pase médico, aunque yo no soy doctor. Le hago una anivelación, le corro la nota porque está enfermo, está con calentura, está grave. Yo no puedo obligar a un alumno a que venga a recibir mi clase en un estado clínico no permisible para que reciba una enseñanza. En la manera en que entendamos las necesidades de nuestros estudiantes, podremos llegar a ser más eficaces al enseñar la Biblia. Caramba, hermanos, no permitamos esos atropellos en el pueblo de Dios, hombre. Hay mentores matando alumnos. Hay profesores matando alumnos. Tenemos que ser gente. Tenemos que ser personas. Tenemos que activar el modo comprensivo. ¿Qué pasa? Que hay personas que no son comprensibles, hermanos. Son demasiado inhumanos. Son personas que deberían de estar en un batallón mejor. Y ellos mismos son incapaces de cumplirle al Señor. Si no comprendemos las necesidades que tiene un alumno, hay gente que arrasca, paga su manual. Hay gente que arrasca, paga su pasaje, hermano. Hay gente que hasta mal comido va a recibir su discipulado. Hacen un terrible esfuerzo inhumano. No los podemos tratar como animales, hermano. No los podemos tratar. Y hay mucho mentor que deja mucho que desear. Dan pena, dan lástima. ¿Por qué? Porque no muestran acciones de seres humanos. Lo que muestran son acciones de animales. Solo el animal es incomprensible porque no tiene raciocinio. Pero quien plancha aquí son los pastores, porque se colocan personas no correctas en la parte formativa de la iglesia. La parte formativa, la parte educacional de una iglesia es la columna vertebral de un ministerio, de una congregación que va a durar y va a prevalecer más allá de la vida y muerte de un pastor. Pero si ponemos las personas incorrectas a enseñar de forma incorrecta, a maltratar a la gente, no estamos haciendo absolutamente nada. Hay gente que prevalece en la enseñanza porque ama a Cristo, hermano. Hay gente que prevalece, mire, le voy a decir una cosa, hay gente que prevalece por amor a Dios, pero no porque el mentor sea un ángel del Señor, no porque el profesor de Biblia o el maestro, como usted le quiera llamar, sea una persona grata. No, hermano, hay gente que llega amargada a dar clases, hay gente que llega frustrada, hay gente que llega maluca a dar clases, hermano. No debe de ser así. Debe de haber una supervisión a los mentores. El pastor debe supervisar cada mentoría y debe estar en contacto con los hermanos. ¿Cómo está dando la clase fulano de tal? Yo hago eso. Yo les pregunto a mis alumnos presenciales que ya se están terminando, ¿cómo dio la clase fulana de tal? ¿Le están entendiendo? ¿Cómo los trata? Eso debe de hacer el pastor. Pero hay un montón de atropellos que se están suscitando en la enseñanza
y el pastor no se da cuenta. Creo que debemos cambiar. Debemos cambiar. ¿Cómo entender las necesidades del alumno? Marcos 2:27. Las necesidades humanas tienen prioridad aún sobre los ritos religiosos. Jesús adaptó su mensaje a las necesidades de la gente. El problema de la ley, el problema de la clase religiosa de aquel tiempo, ya le voy a citar Marcos 2:27, es que la gente colocó la ley por encima del hombre. Y ese no era el punto de Dios. Amén. El punto de Dios era que el hombre fue hecho, el hombre superior a la ley, porque la ley solo es un instrumento para salvar, para guiar al hombre hacia Dios. Pero la clase religiosa radical, arruinada, engusanada de aquel tiempo, colocó la ley por encima del hombre, de tal manera que el hombre, si comía con las manos sucias, era inmundo, cosa que no estaba contemplada en la ley. Lo que dice Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, los religiosos de aquel tiempo no podían entender esto porque no amaban al prójimo. Lo que amaban ellos era el radicalismo de su religión, la imposición de su criterio por encima del precepto bíblico de la ley. Eso era lo que ellos amaban, que se hiciera lo que ellos dijeran conforme a la ley. Interpretaban la ley a su manera y lo que ellos entendían de la ley lo colocaban sobre el lomo del pueblo y el pueblo pagó caro todo esto. O sea, antes de cualquier cosa es importante tener empatía con el prójimo. Es importante tener en consideración las personas con las que uno está trabajando, hermano. No todas las personas son como uno y no todas las personas están en una posición solvente en todos los aspectos para rendirle a Dios. No, hay muchas necesidades. Y Cristo lo manifestó aquí. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. O sea, el hombre, la necesidad del hombre era mayor que el día de reposo. Eso nunca debemos olvidarlo. Si un alumno suyo le dice, mire, hermano o hermana, yo no pude hacer la asignación, no pude hacer la tarea, mire que tuve este problema, yo recibo un montón de excusas. Hay hermanos que me dicen a mí, mire, pastor, yo no le he podido pagar las mensualidades, perdóneme, discúlpeme, mire que estoy apenado, apenada, no he podido mandar la tarea, no he tenido internet, he tenido un montón de problemas, estoy sin trabajo, ando buscando trabajo, pero al no más hallar trabajo, yo le voy a pagar. Yo le digo, no se detenga por eso. Dele para adelante. Cuando la tenga, me la manda. ¿Ah? Me han mandado tareas fuera de tiempo. Mande la tarea. Eso es tener empatía con las personas, pero hay gente que no tiene empatía con las necesidades de las personas. Con esto termino. Jesús entendió la necesidad humana y ajustó su enfoque consecuente. Imagínense que Jesús entendió. Jesús entendió la necesidad humana. Nosotros también tenemos que entender las necesidades de nuestros hermanos. Bueno, hasta aquí con este capítulo. Vamos a entrar al otro capítulo. Bueno, vamos entonces a dar un repasito aquí al capítulo 6. Enfoque en el aprendizaje. Enfoque en el aprendizaje, la verdad en la vida. El sentido y la transferencia del aprendizaje, la importancia del material con sentido. ¿Cuál lista de palabras es más fácil de recordar? ¿Cuál tiene más significado?
Primer ejemplo, perro, elefante, conejo, ratón, ballena, caballo. Segundo ejemplo, ratón, conejo, perro, caballo, elefante, ballena. Bueno, este es el orden de las cosas, ¿verdad? Con toda probabilidad usted escogió la segunda lista como la que uno recordaría con más facilidad. En la lista más significativa, la primera lista es al azar. La segunda tiene un orden. Pasa de lo más pequeño a lo más grande. Esto ilustra un principio básico del aprendizaje y por lo tanto de la enseñanza. El orden y la estructura dan sentido a la información y a las ideas. El maestro eficaz entiende que para que los estudiantes puedan aprender un concepto es importante tener algún sentido de estructura u orden. O sea, yo pienso que em, todo esto nos lleva a los principios básicos del cristianismo. Por ejemplo, cuando usted y yo empezamos en el cristianismo, se nos recomendó leer la Biblia por los libros más sencillos. ¿Sí? Por los libros más sencillos. ¿Por qué? Bueno, primero porque veníamos empezando. Segundo porque es más perceptible, más entendible leer el libro de los Hechos que, por decir así, ponernos a leer el libro de Zacarías o de Sofonías. Son libros que tienen mucha complicación. O las crónicas, ¿verdad? Que son los que tienen en sus registros todos los antecesores de los antecesores de David, antes y después de David. Todo eso de las crónicas. Entonces es más complicado leer Apocalipsis de inicio que leer el libro de los Hechos. Así es en la enseñanza. En la enseñanza nosotros tenemos que tener un sentido, un orden, ¿verdad? Un orden. Todo discipulado, por decir así, comienza con lo sencillo. Después va de nivel en nivel, va subiendo, se va incrementando la dificultad, porque usted va entrando en un orden, por supuesto, a las partes más complicaditas de la enseñanza. Eso es como cuando se le da un alimento a un niño tierno. De poco a poco, hasta cuando ya puede digerir alimento sólido, entonces se le pone comida sólida. Entonces esto es lo que entendemos en este campo de la educación cristiana, ¿verdad? De métodos de enseñanza, como se llama la clase, métodos de educación cristiana. Bueno, los educadores han entendido este principio por años. El sentido es importante para los estudiantes. El desafío significativo para el maestro está en aplicar este principio al contexto del aula. Aquí entonces está la tarea del maestro creativo de la Biblia. La tarea del maestro es lograr que el material bíblico tenga sentido para el estudiante. Mire, una de las cosas que nos ayudan a nosotros a que nuestro material tenga sentido es el resumen. Es el resumen. Resumamos todo lo que podamos, ¿verdad? Por ejemplo, el maestro para resumir tiene que leer todo el material y se va a quedar con el núcleo. Y eso es lo que le va a brindar al alumno. Eso es lo que le va a explicar. Eso es lo que le va a explicar. Pero el alumno debe leer el material. Obviamente va a subrayar, como en su principio, hace 4 años le dije yo a usted, va a subrayar con su lápiz o su marcador la parte, el extracto de la diapositiva, que es lo que está la interpretación del argumento. Porque hay profesores, bueno, hay profesores que solo leen. Hay profesores que solo leen, hermano. O sea, es una cuestión más como de información, más como de redacción o lectura, la clase, pero no hay una interpretación.
no va a fondo en el argumento, ¿verdad? O sea, es como que yo solo le diga aquí, los educadores han entendido este principio por años, el sentido es importante para los estudiantes, el desafío significativo para el maestro, está en aplicar este principio al contexto, aquí entonces está la tarea del maestro creativo. Y la tarea del maestro creativo es lograr que el material bíblico tenga sentido para el estudiante contemporáneo. Vamos a la siguiente diapositiva y ahí se va leyendo miles de diapositivas, pero no tiene amplitud. No tiene amplitud. Entonces, mi desafío es, cuando yo agarro un manual, es que usted le sienta interés. Es que usted le tenga interés. ¿Y cómo le va a tener interés usted? Ah, la parte que yo le voy a aportar. ¿Hacia dónde lo voy a llevar? ¿Qué voy a sacar yo de ese argumento? ¿Qué cosas voy a aplicar? ¿Qué es lo que yo le voy a decir de ese argumento que está en el manual? Porque no solamente darle lectura, sino también darle amplitud. Entonces usted va a sentir emocionante el documento, porque usted ve un montón de letras, pero no las entiende. Ah, pero cuando yo le digo, bueno, esto es lo otro, esto no, esto sí, usted va conmigo y usted le entiende. Ese es el reto. Y el asunto es que el método nos ayude a nosotros a que estos documentos, a que nuestra enseñanza tenga sentido. Lograr que la verdad tenga sentido. Mire, Ed Collins y su esposa Gail enseñan la clase de escuela dominical del jardín de infancia en su iglesia. El único domingo en su clase enseñaban el concepto Dios cuida a los niños. Yo tengo ese material. Ellos usaron el Salmo 23.1 como su versículo de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Repetidamente ellos trabajaron con los niños a fin de que lo memorizaran. Usando el versículo, ellos le enseñaron a los niños que Dios cuida de ellos como un pastor cuida de sus ovejas. Este es un desafío profundo para todos aquellos que dan escuela bíblica para niños en su congregación. Y también sirve para, para, para transmitirle a otros maestros que cuando se trabaja con niños se debe usar el sentido más sencillo. Es la verdad. O sea, la palabra no cambia, pero el método nuestro, el método debe de ser sencillo. Recuerde, lograr el puente entre lo histórico y lo contemporáneo es nuestro desafío. Usted no le va a hablar a un niño como le habla a un adulto. No, tiene que hablarle de otra forma. Tiene que usar apoyo visual. Imagínense que con los adultos usamos apoyo visual. No digamos con un niño, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros necesitamos entender. En la porción de la enseñanza dedicada al arte, ellos hicieron ovejas de cartón, mire qué bonito, las pegaron en palillos de madera, eso lo hicieron mis profesoras, sí, eso lo hicieron. Usaban en paletas de helado y las cubrieron con algodón, también lo hicieron. Durante todo el tiempo dedicado al arte, ellos hablaron con los niños acerca del pastor y las ovejas, y cuán maravilloso es que Dios es nuestro pastor. Ed y Gail hicieron un excelente trabajo enseñando a su clase y ellos sentían que realmente se habían comunicado con los niños. Bueno, en síntesis de esto, cuán importante es usar apoyo visual con los niños. Mis profesoras hicieron todo eso, aquí creo que lo tenía yo, hicieron todo eso y se miraban preciosas las ovejitas, las imprimieron en cartulina, las recortaron y les echaron algodón y les ponían unos palillos por bajo y se miraban un montón de ovejitas que también lo utilizaron en la celebración del Día del Pastor y se miraba precioso. Entonces, ese apoyo visual, usted lo usa con los niños, usted va a tener una conexión potente con los niños. Es importante que nosotros implementemos métodos para que la verdad de Dios, que es la palabra, tenga sentido para todos, tenga sentido para el alumno. ¿Ok? Es muy importante utilizar todos estos, todos estos mecanismos. Factores para un buen aprendizaje, orden y estructura.
orden y estructura. Implica planeación, organización, de cuánto a cuánto estaremos hablando de esta temática. Por ejemplo, en la escuela bíblica que tenemos nosotros para niños, en 3 meses se habla de una temática, en otros 3 meses otra temática, siempre con un orden cronológico, ¿no? En otras palabras, en 4 trimestres del año se está hablando de una temática consecuente, no al tin marín. Por ejemplo, ya sabemos lo que vamos a enseñar el siguiente año. Cuando se llega a un tope, por ejemplo, con la edad de 12 a 14, ya ellos entran a otro programa, a un programa de un discipulado intenso, ¿verdad? Que son niños que, por ejemplo, ya todos los niños de mi escuela bíblica aceptaron a Cristo. Todos los niños han aceptado a Cristo ya. Niños de 7 para arriba, ¿verdad? De 7 para arriba ya aceptaron a Cristo. Solo me faltan los de 3 a 5 años o a 6 años. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay orden y estructura, el director de la escuela bíblica y los maestros saben hacia dónde van, qué van a alcanzar, qué quieren alcanzar, qué propósito tienen, ¿verdad? Eso es un orden y estructura. Vocabulario comprensible. Le repito, usted no puede hablarle a un niño como le habla a un adulto, o a un viejo, o a un joven. No, son niños. Tiene que hablarle de manera comprensible, usando todos los métodos que pueda, especialmente el apoyo visual. Conexión a la experiencia de la vida. La enseñanza debe de ir apoyada sobre la experiencia cristiana diaria. Ese es el mejor insumo para la enseñanza. No ser meramente profesores de retórica, sino que haya ese punto extra de nuestra, amén, de nuestra experiencia. Bueno, vamos a detenernos allí, vamos a pasar al otro capítulo. Deme un segundito. Bien, continuamos con el capítulo 7, enfoque en los resultados, ¿verdad? Capítulo 7 habla enfoque en los resultados, enseñe para cambiar vidas, desarrollo de la idea de aprendizaje. ¿Qué quiero que aprendan los estudiantes? ¿Qué quiero que aprendan los estudiantes? Parece que esto está bien sincronizado. Estábamos hablando del orden y la estructura. Y allí va incluido hacia dónde queremos llevar a los estudiantes. El típico maestro de la Biblia se concentra en comunicar con claridad y exactitud lo que enseña la Biblia, cosa que es correcta. Él o ella puede agregar una palabra de exhortación o una ilustración o dos, pero el enfoque siempre se mantiene en la Biblia como información. Es la base, ¿verdad? Es la fuente. Esto es encomiable y es la primera responsabilidad del maestro, aunque no es suficiente. El maestro de Biblia creativo, ya sea de la escuela dominical o de una clase de un colegio cristiano o de púlpito, no descuida la Biblia como información, pero va más allá de la información. ¿Ok? El maestro creativo de la Biblia se concentra en ayudar a los aprendices. Bueno, o sea, mire, vamos a hacer algo claro aquí. Por ejemplo, vamos a dar vamos a dar una clase, ¿verdad? Vamos a poner, para que usted me entienda lo que está dando esta información aquí, lo que está hablando este argumento. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema, hoy vamos a escoger un tema en la Biblia, un tema que nos haga cranear un poco la cabeza. Vamos a ver, por ejemplo, un tema que nos haga a nosotros utilizar muchos recursos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, y conoció Caín a su mujer. Vaya. Y conoció Caín, se fue Caín a la tierra y habitó en tierra de Nod. Y conoció Caín a su mujer y tuvo hijos e hijas. ¿Va? Entonces, ese es un tema. Ese es un tema. Ahora,
¿Qué quiero que aprendan los estudiantes? Porque lo que me está diciendo aquí es que el maestro creativo, porque creo que el libro se llama Enseñemos la Biblia creativamente, el maestro creativo siempre usa la Biblia, claro, de ahí parte todo, de ahí parte todo. Ahora, vamos a incluir algunos argumentos aquí, unas herramientas, no argumentos, herramientas, perdón. Primer lugar, ¿dónde apareció esa otra mujer, esa mujer? Si solo los hermanos de Caín existían, solo existían los hijos de Adán y Eva, vaya, en un término general. En tierra de Nod, se fue a la tierra de Nod y habitó allí y conoció a su mujer, pero aquí el secreto del asunto está en la palabra conocer. Conocer. ¿Cómo entiende usted la palabra conocer? Usted entiende la palabra conocer en el aspecto de que conoció, por ejemplo, una ciudad que nunca la había visto. Ah, ahí conoció. Conoció, por ejemplo, el árbol de pimienta. Nunca lo había visto. Conoció el árbol de canela. Para mí es la experiencia más linda que yo he tenido por el olor que es riquísimo. La concha del árbol. Yo nunca lo había conocido. Yo lo conocía la canela en bolsita, pero nunca había conocido el árbol de canela. Es una experiencia linda, hasta la hoja es rica. Bueno, eso es conocer. O sea, tener un encuentro con algo o alguien que nunca lo habíamos visto. Eso es conocer en el lenguaje occidental. Pero en el lenguaje hebreo, conocer aquí entre un hombre y una mujer significa tener un encuentro sexual con ella o con él. Eso es conocer. Entonces, obviamente, las únicas mujeres que estaban y que vivían en ese tiempo eran hermanas de Caín. Lo que la Biblia no nos dice con exactitud es el tiempo que pasó. No se sabe con exactitud, ¿verdad? El relato dice de que Dios le pone la señal a Caín y pum, se va y habita en tierra de Nod como un exiliado. Pero no se sabe en cuánto tiempo sucedió eso. Entonces, razonablemente, asumimos que pues, las únicas mujeres eran hijas de Adán y Eva y él se llevó una hermana, era la única forma de multiplicarse. ¿Por qué? Pues porque el linaje humano era tan puro que no iba a haber ninguna incompatibilidad en cuanto a sangre para que naciesen niños con problemas físicos como sucede hoy en día, ¿verdad? Eso era imposible. Entonces, allí en este tema, en este asunto, ¿qué hago yo? Llevo a los alumnos más allá de lo que ve en la Biblia y los llevo a conocer en el aspecto exegético la palabra conocer, que es la palabra en clave del asunto, ¿verdad? Entonces ahí es donde muchos han caído por desconocer estos argumentos y le han dado una interpretación errática a la Biblia y por supuesto han creado un bache enorme por ¿de dónde salió esa mujer? ¿Y es que habían más mujeres? Pues no nos equivoquemos. Eran las hermanas de Caín y tomó una de ellas y se fue con ella, la tomó como esposa, se la llevó a la tierra de Nod y, por supuesto, la tomó y tuvo relación sexual con ella como esposa y esposo. Allí dice, y conoció Caín a su mujer y le nacieron hijos e hijas. Entonces aquí llevamos más allá al alumno, más allá del mero texto bíblico. Es su deber llevar al alumno más allá del argumento bíblico. Comience por el principio del puente. Como recordará en los capítulos 4 y 5, el fruto del estudio eficaz de la Biblia se encuentra al descubrir el principio del puente, el puente entre lo histórico y lo contemporáneo.
¿verdad? El puente, el principio del puente que también se le llama la idea exegética, es lo que yo le venía diciendo. Es lo que yo le venía diciendo, mire, la idea exegética es la verdad central del pasaje. Le decía yo en el principio que para crear ese puente había que tener un conocimiento histórico, cultural y contextual del texto. A eso se le llama exégesis, ¿verdad? A eso se le llama exégesis. Y usted, que hizo ensayos exegéticos, que tuvo la clase de exégesis de la forma abreviada, concisa, chiquita y maciza, usted sabe de lo que estamos hablando. Porque para que un alumno tenga claro el principio el principio reflejado en el texto, en base a lo histórico-cultural, usted tuvo que interpretarlo primero. Entonces es importante, importante construir el puente. Obtenga el dominio de la hermenéutica avanzada. Obtenga el dominio de la exégesis avanzada y verá usted los secretos escondidos en la palabra de Dios, en los tesoros, no secretos, en los tesoros escondidos en la palabra de Dios, que es como aquella palabra que sale de la boca de Dios. Considere al estudiante, el maestro creativo de la Biblia debe tomar el principio del puente y relacionar su significado e implicaciones al estudiante de los días modernos. O sea, no sigamos hablando más. O sea, lo que sacamos, el principio exegético, la enseñanza central, pues, del texto en mención del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, lo traemos a la vida del alumno y le enseñamos al alumno a aplicarlo en su diario vivir. Mire cómo dice acá. Al entender con claridad el concepto transferible, el maestro puede buscar los vínculos a las experiencias y necesidades del alumno. Es lo que se llama aplicación del texto. Eso lo va a encontrar en el capítulo 4 que habla acerca de la estructura de la Biblia, ¿verdad? Que hay tres partes: la observación, la interpretación y la aplicación. ¿Ok? Pero eso usted lo sabe, hermano. Eso usted lo sabe. Eso usted sabe. Por supuesto que para interpretar un texto hay que visualizar, hay que observarlo, hay que escogerlo, ¿no? Luego viene la interpretación, le aplica la exégesis y le aplica la hermenéutica, porque con la exégesis usted obtiene el extracto, la esencia, la enseñanza central, pero la hermenéutica le enseña qué significa eso, qué significa y cómo entenderlo, ¿ok? Entonces eso se llama fondo. Eso se llama fondo. En el principio de homilética avanzada se llama fondo. La forma es cómo decirlo, cómo construirlo, cómo plantearlo, pero el fondo es lo que contiene la exégesis y la hermenéutica que nos dan a la hora de interpretar correctamente el pasaje bíblico. Gloria a Dios. Bueno, entonces en la consideración del estudiante, pues allí nosotros le enseñamos al estudiante a que ese principio o esa enseñanza obtenida de haber aplicado una exégesis, gloria a Dios, del texto, sea del AT o del NT, se lo traemos al alumno y así el alumno va a entender por qué sucedió aquello, o sea, cuál fue el propósito y cuál es el propósito hoy, ¿verdad? Le haremos entender al alumno que ya no puede aplicar el texto en su forma 360, porque es una época distinta. Lo vimos en las diferencias, ¿verdad? Geográfica, costumbre, pero sí la enseñanza aplicada, sí la podemos traer. Bueno, ya esto, declaración de la idea pedagógica o idea de aprendizaje, resume el mayor concepto de la lección. El maestro creativo desea comunicar a los alumnos, tiene sus raíces en la idea exegética o principio general del pasaje. En esencia, el maestro escribe la idea pedagógica para contemporizar el mensaje del pasaje, la tabla. Bueno, la idea pedagógica es, por decir así, es como
la regla correcta por donde el alumno toma la enseñanza sacada del texto, exegéticamente, y la aplica. La aplica. Eso es como una línea, como un método pedagógico, por decir así, un método pedagógico, una línea pedagógica o idea pedagógica, por decir así, selección múltiple. Escoja selección única. Se le presentan tres opciones, encierre una. Esa es una idea pedagógica. El profesor le da la idea al alumno, le enseña cómo, ¿verdad? Cómo y de qué manera aplicar a su diario vivir la enseñanza o idea exegética del texto. Bueno, no nos detenemos allí, vamos al siguiente capítulo. Vamos al siguiente capítulo. Vamos a ir avanzando. Bueno, vamos abordando el capítulo 8 de nuestro estudio. Y se llama Los principios de la enseñanza, prácticas comunes de los grandes maestros. Prácticas comunes de los grandes maestros. Introducción, la credibilidad hace referencia a la capacidad de ser creído. La credibilidad hace referencia a la capacidad de ser creído. O sea, de que le crean. No está vinculado a la veracidad del mensaje, sino a los componentes objetivos y subjetivos que hacen que otras personas crean o no en dichos contenidos. Para tener credibilidad, la persona o la información deben generar confianza. Deben generar confianza. La pregunta es, ¿cómo se genera confianza? ¿Cómo se genera confianza? Esa es una gran pregunta, ¿no le parece? ¿Cómo se genera confianza? Si se para ante usted una persona que tiene 10 años en el cristianismo y usted tiene 20 años en el cristianismo, pero esa persona se para a enseñarle, va a haber un poco de desconfianza. ¿Por qué? No por menosprecio, sino por el factor experiencia. Factor experiencia. Y si esta persona que lleva 10 años, 5 años en el Señor, pues así sucede a veces, no duran mucho los cristianos, no caminan mucho cuando ya están en puestos muy delicados en la obra de Dios. Entonces hay poca preparación, hay poca información. Un maestro desinformado no genera confianza, un maestro con poca preparación no genera confianza, un maestro irresponsable no genera confianza, un maestro que no se prepara para su clase no genera confianza. Entonces, ahí está el asunto, ¿cómo generamos confianza? La credibilidad y su importancia. Credibilidad es fundamental para la comunicación. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Ya le voy a citar Primera de Timoteo. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4:12? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es en el aspecto integral. No estamos hablando del aspecto académico. Estamos hablando del aspecto integral. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Si tú dijiste a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, tú estás en la clase media hora antes, en tu aula de clase o en el lugar donde da la clase o donde se sea, debajo de un árbol, de donde se sea, pero usted está media hora antes. Conducta, su forma de proceder, su forma de actuar delante de la gente.
¿Cómo se muestra el maestro ante los alumnos? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se viste el maestro para dar la clase? ¿Llega la hermana en licras a dar la clase? ¿Llega la hermana con ropa inadecuada a dar la clase? ¿Llega el hermano vestido de forma inadecuada a dar la clase? Informal, como que si va a una playa, como que si va para un río, sin calcetines, en chancletas, a dar una clase de Biblia. ¿Cómo es esa conducta? ¿Verdad que es importante tomar en cuenta esto? Pero nos estamos preguntando, ¿cómo generamos confianza? Conducta. ¿Llega deschavetado este profesor a dar la clase? ¿Llega preparado o no llega preparado? Amor. Amor. Quien no ama no puede ser un maestro. Quien no ama no puede ser un maestro. Espíritu. ¿Cómo es su espíritu? Es espíritu de humildad, de mansedumbre. Es un espíritu de humildad. Tiene empatía con la gente. ¿Cómo está su fe? Sé ejemplo en espíritu, fe. ¿Cómo está enseñando la palabra? ¿Con fe o solo por enseñarla? Como los loros, que repiten todo lo que oyen. Y por último, pureza. Pero no es bien bañado, no es bien perfumado. Es limpio de corazón y espíritu. Es purificado, santificado. Porque nadie puede tomar el altar o la cátedra para enseñar sin tener el mejor compañero de la vida, la pureza. Todo lo que implique ministerio, todo tiene que estar la pureza allí. Pero vamos ahora a la parte académica. 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. ¿Cuál lectura? La lectura de la palabra de Dios. La lectura de los libros. Obviamente, pues en aquel tiempo Pablo le dice a Timoteo, lee las escrituras. Lee las escrituras. En ese tiempo ya circulaba la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego. Ya circulaba del Antiguo Testamento, ya habían esa Septuaginta, esa versión ya estaba circulando. Pero ¿qué le voy a decir? Si el creyente de hoy no lee, el creyente de hoy no lee, hermano. Le tiembla leer. Porque todo le llaman espíritu. Espíritu, 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 fuego, espíritu, fuego, espíritu, fuego. Decía un predicador puertorriqueño o dominicano que son famosos en las redes sociales. En aquel tiempo no había teología, solo había espíritu. En aquel tiempo no había esto, solo había espíritu. Claro, porque no había teología, empezaron a hablar sandeces en los púlpitos. Porque no había teología, empezaron a creer un montón de burradas en los púlpitos. Le pusieron chalina a la gente. A la mujer le pusieron una chalina, un trapo ahí que no tiene nada que ver. Por eso aparecieron tantas cosas. Porque no había teología, era pecado que una mujer anduviera cartera de mano. Porque no había teología, era pecado que una mujer se pintara las uñas. O sea, la iglesia, el maestro, el mentor, tiene que estar leyendo
constantemente. Porque, perdónenme, un burro no se puede parar a enseñarle al pueblo de Dios. Un haragán no se puede parar a enseñarle al pueblo de Dios. Tiene que ser personas que estén comprometidos, que tengan pasión, que amen lo que hacen. Tiene que ocuparse en la lectura. Tiene que ocuparse en la lectura. En lugar de perder el tiempo en ver tantas cosas en las redes sociales, hay que invertir tiempo en la academia, en la lectura, en la formación, en la preparación. Hay que saber más para dar más. El que sabe menos no da nada. Eso genera desconfianza. A veces la oveja sabe más que el pastor. A veces la oveja sabe más que el pastor. Gloria a Dios. Avanzamos. Bueno, cualidades que debe tener un maestro. Un maestro debe ser comunicador de confianza a la palabra de Dios. Un comunicador de confianza. El primer insumo para la confianza es la pureza. Porque a veces el maestro puede carecer de muchas cosas. Pero si usted está sentado a recibir su clase y el que le está enseñando es una persona que tiene un testimonio intachable, usted le da para adelante. Puede ser, como le digo, que no tenga algunas cosas el maestro, porque pues así va. Pero lo primero que debe de ver es la integridad, es la santidad. La hermana llega a su clase bien vestida, bien cubierta su cuerpo, porque la mujer está parada frente a todos, sin nada que deje a la vista, porque primero, antes de pararse ante la gente, está parada ante Dios. Llega bien corregida la hermana, bien formal. Yo no le estoy diciendo que se ponga una capa de monja, pero sí llega formal a dar su clase. El hermano llega formal, bien vestido, bien ordenado, una camisa formal, ¿verdad? Eso es lo que queremos. No perdamos de vista esas cosas. No nos convirtamos en una iglesia chabacana. No nos convirtamos. Te hago un llamado en el nombre de Jesucristo. No nos dejemos arrastrar por los chabacanes de la nueva era. No nos dejemos persuadir por los que predican con gorra en la cabeza. No nos dejemos arrastrar por esos falsos predicadores que solo se paran en los púlpitos a entretener a la gente y se visten como quien fuese para una discoteca o una playa o al estadio. Todo tiene su momento debajo del cielo, pero cuando tú te vas a parar en un púlpito para hablar la palabra de Dios y exponer el mensaje de Jesucristo, te vas a vestir ordenadamente. No como un chabacán, porque cuando alguien se para en un púlpito de una forma desordenada, es una burla al Espíritu Santo de Dios. Él es quien comisiona, Él es quien llama, Él es quien establece, Él es quien ordena a sus ministros. Y llegar de una forma deschavetada, que tu ropa no coordine, que tu ropa tenga tantos colores, que se mire tan ofensivo, hermano, por el amor de Dios. Usted quiere vestir de hawaiano, de qué sé yo, de playa, váyase para la playa. Pero si te vas a parar en un púlpito, tu ropa tiene que tener un orden, porque la gente te está viendo y hay corazones tan débiles que por allí miden al predicador. ¿Cómo te vas a parar en un púlpito sin calcetines, con tus pantalones arriba de los tobillos? Esa es una burla, señores. ¿Usted quiere ser payaso? Váyase para el circo.
Esa es una burla al Espíritu Santo. Esa es una burla a Dios, es una burla al público, a la palabra de Dios. Eso es decir, yo hago lo que me da la gana aquí. Aquellos hombres fueron quemados vivos porque se presentaron ante Dios desordenadamente. Eleazar, Nadab y Abiú fueron quemados. Eso se llama ofrecer fuego extraño delante de Dios. ¿Cuáles son las cualidades de un maestro? No solamente tiene que ser, no solamente tiene que ser un buen comunicador, tiene que ser un hombre, hermano, con conducta. Una mujer con conducta, por el amor de Dios. Limpiemos las cátedras de Moisés. Si Moisés se levantara, y les aseguro que les mete fuego a todo el mundo, estos chabacanes viejos. Ahora miro hombres predicando con gorra. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Ah? No le es lícito al hombre cubrir su cabeza delante de Dios. Usted no puede entender que hay una autoridad solemne y sublime delante de usted en el templo de Dios. Usted no puede entender que lo puede matar el Señor. Es una vergüenza la iglesia de hoy. Es una vergüenza las cátedras de hoy. Es una vergüenza los púlpitos de hoy. Se perdió el orden, se perdió el tradicionalismo, se perdió el saco, la corbata, se perdió el vestido largo, precioso de la mujer del Señor, se perdió todo. Ahora, hermano, ahora es una chabacanería esos púlpitos. Es una vergüenza cómo menospreciamos al Espíritu Santo, cómo menospreciamos a la deidad de Dios. Lo vemos como cualquier payaso barato. Cuando nos paramos en los púlpitos, decimos malas palabras, decimos lo que nos pela la regalada gana en los púlpitos. Si lo quiere aceptar, bueno, si no, también. No, hombre, hermano, no nos equivoquemos. Solo es que mueva un dedo el Señor y se acabó la iglesia. No nos equivoquemos, hermano. No somos portadores, pero ni los políticos, hermano, ni los voceros de los gobiernos. Caramba, cuando van a dar una conferencia de prensa van con un saco y corbata bien vestidos. Increíble su estética. Y los hombres de Dios ahora, chabacanes, horriblemente se visten hoy en los púlpitos. Y cuando enseñan cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Eso no es posible. Un maestro no debe ser así. Un predicador no debe ser así. No debe de ser así, mis amados hermanos. Ahí está lo que dice la Biblia. Tiene que tener palabra. Tiene que ser ejemplo en palabra. De su boca deben salir palabras edificativas. Deben salir palabras limpias, puras. No debe ser un mentiroso, no debe ser un truán, no debe ser, hermano, una persona que promete una cosa y después dice otra cosa. No debe ser así. Debe tener una conducta intachable en todo sentido. Es portador de la palabra, hombre. Mire esos señores que son portadores voceros del gobierno, hasta con su banderita aquí en el saco, mire. Y nosotros, ¿cómo nos paramos en los púlpitos, hermano? ¿Ah? ¿Cómo nos paramos en los púlpitos? Equivocamos las cosas. Yo recuerdo antes que para pararse en un púlpito tenía que llegar uno con una camisa manga larga, con un pantalón formal, sus zapatos bien chinoleados. Aquello era un orden. Las mujeres se ponían unos vestidos bien bonitos, elegantes. Era un orden precioso. Y se derramaba el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que vemos hoy? ¿Qué es lo que vemos hoy? ¿Ah? ¿Qué es lo que vemos hoy? Hoy vemos una cosa totalmente diferente. ¿Y sabe qué sucede? Hemos desestimado el vestuario como un requisito en cuanto a conducta para presentarnos ante Dios. Sí, el corazón está creyendo en Cristo, pero tu vestidura dice quién eres por dentro. Tu vestidura dice quién eres por dentro. Tú no puedes ir indecoroso a la casa de Dios. Hoy vemos gente con gorra y con sombrero dentro de la casa de Dios. Vemos gente comiendo, tomando fresco, mascando chicle en la casa de Dios.
Vemos cosas terribles, ofensivas en cuanto al vestuario del pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. No somos cualquier pueblo. Es una vergüenza lo que está sucediendo en las cátedras, en los altares. Es una vergüenza. Bueno, esto es lo que vamos a ver en esta clase, las cualidades de un maestro. Todo lo que usted está viendo ahí, lo que usted puede leer, en diapositivas. Yo solo le voy a dar una parte. Por último, enseñar con claridad. O sea, que sus palabras sean entendibles. Eso es enseñar con claridad. Vamos a avanzar al siguiente capítulo. Bien, vamos a continuar con el capítulo 9. ¿Cómo enseñar la Biblia a los adultos? ¿Podemos ser prácticos en esto? Ok, vamos avanzando. Comprenda al aprendiz adulto. La enseñanza a los adultos demanda comprender a los adultos como aprendices. Los aprendices adultos son diferentes en muchas cosas. Esta es una razón por la cual enseñar a adultos puede ser una tarea desafiante. Pero las investigaciones que Stephen Brookfield dirigió señalan algunas características comunes de ellos. Brookfield le llama a estas características ritmo o patrón del aprendizaje de adultos. Los adultos parecen seguir estos patrones de forma constante. Por lo tanto, es sabio que el maestro de Biblia de los adultos conozca estos patrones. Bueno, vamos a ir avanzando. Patrones del aprendizaje en adultos. Deseo de un ambiente seguro. Deseo de un ambiente seguro. Tenemos la tendencia de considerar a los adultos como confiados o autodirigidos y cómodos en el aprendizaje, en el ambiente de aprendizaje, y consideramos a los niños como incómodos y temerosos. No obstante, el caso parece ser completamente lo opuesto. Brookfield ha observado que la mayoría de los aprendices adultos se sienten como impostores cuando están en situaciones de aprendizaje de adultos. Con frecuencia sienten que otros del grupo son más brillantes, tienen más experiencia y tienen mayores promesas. Bueno, esto sin duda alguna, denme un chancecito. Esto sin duda alguna es normal. Especialmente en personas que, mire, en nuestra sociedad tenemos categorías, ¿verdad? Tenemos categorías en las clases sociales. Hay personas que han tenido la oportunidad de recibir su escuela completa. Hay otros media escuela, hay otros nada de escuela y hay otros pues han tenido secundaria y otros han tenido estudios universitarios, ¿verdad? Que se llama educación superior. ¿Qué pasa cuando tenemos en la iglesia personas que no han recibido ninguna escuela? Y dentro de esa misma aula de clase tenemos personas que son ilustres, ¿verdad? Que son ilustres. Entonces, esto viene a ser como un desequilibrio en la mentalidad de aquellas personas que no han tenido ninguna escuela, ¿verdad? O han tenido media escuela. Porque aunque se enseñe Biblia, siempre se requiere en cuanto es educación, se parte de una base. Y la base es lo que recibimos en la escuela. Entonces, ¿qué sucede? Hay unos que saben poco de lectura, saben poco de escritura, pero quieren aprender, entonces se sienten muchas veces inseguros en compañía de personas que tienen un alcance mayor, ¿verdad? Bueno, cada maestro de adultos debe entender que por lo general estos se sienten cohibidos y temerosos. Entonces, ahora, si tenemos esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí es donde se pone a prueba lo que dice 2 de Timoteo. Amor. El amor es fundamental. Levantar la autoestima de esos alumnos. Hacerles sentirse seguros. Hacerles sentir que en la clase todos son iguales. Todos tienen los mismos derechos. Todos tienen los mismos.
¿verdad? Eso es importante por parte del maestro. Nunca decirle a alguien, vos no servís para nada. Nunca decirle a un alumno, no, vos más cerrado que la concha de una icotea. No, nunca, nunca. Hay que trabajar la parte psicológica. El profesor tiene que ingeniársela, ¿verdad? Tiene que ingeniársela. Hoy tenemos el YouTube, tenemos el Google, donde adquirir técnicas para incentivar el autoestima de un alumno y créame que se puede despertar un gran gigante en la fe o una gran gigante, ¿verdad?, en la fe de esos alumnos cohibidos. Deseo de comprometerse emocionalmente cuando los adultos informan tener un aprendizaje positivo de una experiencia educativa. Bueno, aquí se me pasó un poquito. A menudo están hablando en términos emotivos, no en términos cognitivos, ¿verdad? O sea, en términos cognitivos es términos de aprendizaje, de memoria, de memorización. Esta clase es magnífica. Hemos tenido algunos intercambios intensos de experiencia de la vida con mucha libertad de expresión. He aprendido mucho de los comentarios. Bob es un gran maestro. Estos son comentarios mucho más probables que Bob tiene muy buenos conceptos en la clase. O sea, eso es la parte cognitiva, ¿verdad? La parte cognitiva es el alumno que identifica cómo se le está dando la clase. Por ejemplo, usted puede decir, no, ese maestro es fogoso, ese maestro es alegre, ese maestro es bien carismático, pero esa es la parte, por decir, emotiva, ¿no? Pero la parte cognitiva es ese tipo de mente o esa capacidad con la que usted describe eh, la destreza del maestro, por decir así. Wow, ese maestro sí nos dejó ahora claros y entendidos. Hoy nos enseñó unos conceptos, hoy nos enseñó unas doctrinas, hoy nos enseñó unos métodos. Ese varón sí conoce, sí sabe lo que está hablando. Entonces, eso es medir la parte cognitiva. Por ejemplo, Bob tiene muy buenos conceptos en la clase. He aprendido mucha información importante de sus conferencias. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Debe de existir un compromiso emocional en el alumno. Debe de existir un compromiso emocional que le ayude a poder, valorar la clase y comprometerse, por supuesto, en todos los aspectos de la clase. Bueno, los adultos prefieren maestros que los comprometan emocionalmente y hablan mejor de la experiencia educativa cuando su lado afectivo se conmueve. Bueno, fortalezas del aprendiz adulto, automotivación. Esta es parte de la forma en que los adultos aprenden, ¿va? Al contrario de los niños y jóvenes, nadie obliga a los adultos a asistir a la clase de la escuela dominical. Mire qué terrible esto. Esto debiera de ser parejo, pero no es así. Los niños sí, se tienen que levantar temprano. Van obligados. Cuando los adultos aparecen en la clase es porque decidieron estar allí. Los aprendices adultos tienden a venir con por lo menos algunas medidas de automotivación. Son pocos los que se automotivan y dicen, no, yo quiero aprender, yo no me quiero perder ninguna de las lecciones que está enseñando el pastor en la escuela dominical de adultos. Son autodisciplinados. Obviamente, si usted va a medir eso entre un niño y un adulto, el adulto le gana. Porque el adulto cuando se propone, se autodisciplina, ¿verdad? Se agenda, se predispone, aparta su tiempo para atender la clase. Bueno, la Biblia es un libro escrito por y para adultos, así que comenzamos con el asunto de cómo enseñar la Biblia a los adultos. Enseñar cualquier otro grupo por edad siempre requiere modificar cualquier estrategia. En esta sección consideraremos cómo los adultos pueden participar en la enseñanza creativa de la Biblia utilizando la estructura ALMA.
Vamos a ver qué es alma. La primera letra, ¿verdad? La primera letra de alma es anzuelo. Enfoque la atención de los aprendices adultos. Los adultos son capaces de entender y reaccionar a la palabra de Dios de formas que sencillamente no son posibles para los niños. Al enseñar a los adultos, la meta del maestro es estimular una interacción profundamente personal con la palabra. Enfoque la atención de los aprendices adultos. Debido a su perspectiva madura, el maestro puede llevar a los adultos a través de la experiencia del aprendizaje como compañeros verdaderos. En efecto, es la tarea del maestro edificar un compañerismo sensible y responsable de adultos compañeros en el aprendizaje. Entonces, enseñamos al adulto, hacemos que capte, hacemos que le tome interés, creamos el mecanismo para que el adulto se enfoque, ¿verdad? Eso es anzuelo. Eso es anzuelo. Podemos utilizar muchas estrategias para estimular la interacción de los adultos con la palabra de Dios, que eso es lo que queremos. Esa interacción con la palabra de Dios. Segunda letra de la palabra alma, libro, comunica el contenido de la Biblia a los aprendices adultos. Enseñar para los evangélicos es enseñar la Biblia y así la comunicación del contenido toma una función central. Gloria a Dios. Y a menudo dominante. Entonces, eso es estandarizado, ¿verdad? O sea, hay que comunicar la palabra de Dios como debe de ser. Esa es parte de la estructura alma. Ya vimos anzuelo, ahora vemos la letra L, es comunicar el libro de la palabra de Dios. Tercera letra, mirar. Guía a los aprendices adultos a la comprensión, ¿verdad? La comprensión. ¿Cómo hacemos nosotros que los adultos comprendan la palabra? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Para no leer tanto argumento aquí, expliquemos con claridad. Expliquemos con claridad la Biblia y ellos van a comprender. Vamos con la última letra, apropiar, motive reacciones en los aprendices adultos. ¿Cómo debo responderle a Dios? ¿Cuál es la reacción que queremos? ¿Qué reacción queremos provocar en el pueblo de Dios cuando enseñamos, por decir así, el libro de Apocalipsis o la venida de Cristo? ¿Qué reacción? Despertar, ¿verdad? Eso se llama apropiar. Motive reacciones en los aprendices adultos. ¿Mm? Es la respuesta del pueblo de Dios al Señor. Bueno, vamos a detenernos ahí para avanzar. Bien, vamos al capítulo 10, cómo enseñar la Biblia a los niños. Por favor, compréndeme. Ya vimos cómo trabajar con los adultos. Los niños preescolares son como esponjitas, ¿verdad? Su trabajo en la vida entera es absorber información. Yo siempre he dicho estas palabras. Un maestro, un pastor, sus palabras producen un impacto, sea para bien o sea para mal. Pero cuando trabajamos con niños, el impacto es doble. ¿Por qué? Pues ellos son como esponjas. Ellos absorben lo que oyen y absorben lo que ven. Así es que es importante tomar en cuenta esto. A ellos se les puede enseñar las mismas verdades bíblicas que nosotros los adultos consideramos de valor, enseñándoselas en partes pequeñas, ¿verdad? O sea, como ya dije en el principio, no le podemos hablar a un niño como le hablamos a un adulto. Tenemos que utilizar mecanismos, métodos, estrategias para canalizarles a ellos la palabra de Dios. La niñez es un tiempo para tener experiencias fundamentales con Dios, saber que es capaz de ayudarnos en momentos de temor, consolarnos en las desilusiones.
Los niños necesitan conocer a Dios en la misma forma que los adultos necesitan conocerlo. Eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que tenerlo claro. Yo le enseño a mis niños desde 5 años, de 6 años, que necesitan conocer a Cristo, que necesitan entregarle su vida al Señor. No esperemos que el pecado los golpee. No esperemos, hermanos, que las malas influencias los atrapen para mostrarles el camino a Dios. No. Desde temprano los niños deben recibir a Cristo, por supuesto, de una forma consciente. Por ejemplo, como ya les dije, todos los niños de la escuela bíblica de esta iglesia ya aceptaron a Cristo. ¿Pero qué? ¿Sabe cuándo lo vinieron a aceptar? Después de años de enseñanza. Después de años de enseñanza. Tenemos como 3 años de tener la escuela bíblica o 4. O sea, después de 3 o 4 años de la enseñanza bíblica en la escuela dominical, vinieron a aceptar a Cristo. Vinieron a aceptar a Cristo. Solo el grupo de 3 a 6 años no lo ha aceptado. Son infantes. ¿Pero qué? Cuando tengan la edad, lo van a hacer. Pero la mayoría de 7 para arriba, de 7 a 14, ya aceptaron a Cristo. Y son bastantes. Entonces, ¿por qué? Porque se les enseñó que no solamente es la literatura, que no solamente es conocimiento, sino que es acción. Bueno, es mediante la Biblia que los niños llegan a conocer la persona de Dios correctamente, a entender su amor correctamente y constancia, a discernir su carácter y cuidados y a conocer su voluntad para guiarse en su reacción a Dios en la vida diaria. Es a través de la palabra que los niños conocen todo esto. Pero la pregunta aquí es la siguiente: ¿se está haciendo un programa, un trabajo serio en la iglesia para alcanzar a los niños? ¿O estamos enfocados a viento, marea, con todo con los adultos? Si los adultos se vuelven reacios a la palabra, si los adultos le dan la espalda a la palabra de Dios, entonces no podemos concentrar nuestras fuerzas en querer convertir un burro en buey. Es imposible. El único que lo puede hacer es Dios. Entonces, en lugar de insistir tanto con los adultos, trabajemos al 1000 por 1000 con los niños. Invirtamos todas nuestras capacidades económicas, estructurales, sociales, mano de recurso personal, todo en trabajar con los niños, porque esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Forjar en los niños la visión de la iglesia. Forjar en los niños la persona de Cristo en sus corazones y sus mentes nos dará una iglesia saludable. A veces, hermanos, queremos meter a gente enferma al cielo. Queremos meter a gente resabida al cielo. Gente, hermanos, que fueron buenos en el mundo para la maldad, pero para el Señor son unos arruinados. Queremos meterlos al cielo a la fuerza. No, hombre, trabajemos con los niños. Bueno, yo tengo 4 grupos musicales de niños. Esa es la iglesia. Yo le llamo la iglesia está llegando. Ese es mi lema. La iglesia está llegando. Son esos niños que dentro de 2, 3 años serán una juventud poderosa. Dios les habla a los niños. Nuestra tarea es revelarles lo que Dios le quiere decir. Aquí está el problema. La Biblia es un libro de adultos, escrito por adultos y para adultos, por lo tanto va más allá de la comprensión de un niño. Este es el desafío del maestro, en crear ese puente, para que un niño entienda lo que pasó con Adán y Eva en el Edén. Es la tarea del profesor. Existen muchos mecanismos, métodos para enseñarles a nuestros niños en todas las edades lo que pasó allí. Esa es nuestra tarea. Los niños no pueden excavar en las verdades teológicas profundas, no. Pero la fe es más natural para ellos que para los adultos. Exactamente, por eso Cristo tomó el ejemplo de la fe de un niño. Si no os hacéis como un niño, si no os hacéis como un niño, no podéis entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? ¿Mm? Es amplio en perdonar, es inocente,
perdona y olvida. Entonces, todas esas cosas representan un desafío para nosotros los adultos. No vamos a ver a un niño impartiendo un argumento teológico, por ejemplo, la deidad de Cristo. No lo vamos a ver sentado entendiendo eso. Pero la fe de ellos es de imitarla, el compromiso. Mire, los niños de esta iglesia, si les decimos, mire, a las 3, a las 4 es el culto de niños, a las 3 de la tarde están en el templo. A las 3 están en el templo. Eso es lo que Dios quiere. Dos requisitos primarios para enseñar la Biblia que ayudará a mejorar a los niños, a los niños lo que Dios tiene para decirle. Uno, asegurarnos de que enseñamos lo que realmente Dios está diciendo. Eso debe ser desafío del profesor. Dos, tener una estructura creativa en la enseñanza-aprendizaje. Todo eso es desafío del profesor. Eso es parte del orden y estructura, es parte de la planeación, de la organización, es parte de cómo el pastor enfoca esto con sus maestros, ¿ok? Es parte de cómo el supervisor de la escuela bíblica, el intendente de la escuela bíblica plantea todo esto, que está en contacto con los niños. ¿Cómo le da la clase su maestra? No, que está bien, que mire que esto. Entonces, debe de haber una supervisión para mejorar las estrategias. Si un profesor está fallando en la comunicación de la palabra, hay que ayudarle, ¿verdad? Hay que ayudarle a mejorar su comunicación, su estrategia. Factores que el maestro de niños debe reconocer. La enseñanza debe ser fiel a la palabra de Dios. La enseñanza debe revelarse a las presentes necesidades y experiencias de los niños. La enseñanza debe hacer que las escrituras sean relevantes para el nivel del niño. Todo va en base a la palabra de Dios. Los niños no aprenden igual que los adultos ni que los adolescentes. Los niños aprenden al experimentar y a hacer, experimentar y hacer. Al descubrir, jugar, interactuar y manipular, los niños experimentan lo que los rodea. Estamos hablando de niños de 3 a 6 años, 3 a 5 años, niños de 6 a 8 años ya tienen otra comprensión. Los infantes de 3 a 6 a 5 años son niños pequeños, de 6 a 8, de 9 a 11 ya tienen otra comprensión y de 12 a 14 ya son juveniles, ¿verdad? Entonces, obviamente con los niños más pequeños hay que hacer todo tipo de apoyo visual. Excelente. Los niños aprenden de los ejemplos. Cuando observan de los demás, prueban conductas y observan reacciones. O sea, los niños, como dije, absorben lo que ven y lo que oyen. Bueno, ahí llegamos al final de este capítulo. Bien, llegamos al capítulo 11, el último capítulo de nuestro curso. Ya tenemos una idea general de todo esto. Desarróllese y mejore como maestro. Usted puede llegar allá desde aquí. Cuando se habla de profesionalización docente, se puede hacer referencia al maestro del futuro, al maestro innovador, al maestro que siempre está sujeto al cambio. Qué importante es prepararse. Si Dios te está llamando a ser un maestro, porque vamos a partir de allí. Si Dios te está llamando a ser un maestro, a ser un profesor en las escrituras, a ser un mentor, bueno, como usted le quiera llamar. Si Dios lo está llamando o si Dios ya lo llamó o si ya lo está ejerciendo, debe de buscar profesionalizarse. Adquirir argumentos pedagógicos, adquirir más academia, más enseñanza, más formación, cómo hacer un sílabo para la clase, cómo preparar una malla curricular, cómo preparar un prontuario, cómo establecer metas para el estudiante en vista a la clase, cómo construir un ensayo crítico,
cómo construir un ensayo, cómo hacer un resumen, cómo hacer una cuartilla. Todas estas cosas, todos estos elementos le ayudan a usted, le ayudan a usted a mejorarse como docente, como maestro. Lo necesitamos. Ahí es donde nos desarrollamos. Ahí es donde nos desarrollamos como docentes y hacemos que el alumno camine con nosotros en ese nivel de profundidad. Hoy en día el cambio está marcado por una tecnología muy avanzada donde el mundo tiene una comunicación muy acelerada y la globalización salta a la vista. Mire, nosotros ya no podemos vivir en base a las experiencias de vida del antaño. Ya no podemos decir, no, es que hace años atrás leíamos el libro en físico y todo era el cuaderno, ahora todo es digital. Todo es digital, la comunicación ahora es instantánea. El maestro tiene que estar innovado, globalizado. La metodología virtual debemos aprender, yo la aprendí a dominar a pura gracia de Dios. Ustedes bien saben que este instituto nació en medio de la pandemia, julio del 2020. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que globalizarnos, tenemos que innovar, tenemos que acomodarnos a este nuevo siglo. Y el maestro no puede quedarse en las catacumbas no en la, y en la, o en las cuevas de la antigüedad. No es aceptable que un maestro ahora diga, no, es que yo no uso WhatsApp. No, hermano. Todas esas cosas tenemos que mejorarlas. El término enseñanza se refiere a un proceso moral, un proceso proactivo donde se inicia con un proceso pausado pero consciente de lo que se quiere enseñar al estudiante. Ya lo hemos dicho que eso va paulatinamente, la enseñanza, hacerle conocer al alumno la parte histórica, la parte contextual, la parte cultural del párrafo, del texto, del versículo bíblico, sea en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y luego caminar con el alumno, llevar al alumno por la vía de la interpretación y llegar al principio bíblico que quiere decir el texto. Y luego, después de conocer el principio bíblico, enseñarle a aplicarlo en su propia vida. Eso es lo que el maestro debe de hacer y cuando lo hace, obviamente empieza a desarrollarse en gran manera. Ser docente implica ser más que un técnico. Nuestro trabajo no es un procedimiento a seguir, es mucho más, es tener compromiso. Eso es súper complicado. ¿Sabe qué significa tener compromiso? Es cumplir aun cuando el docente está cansado. Esto, esto cansa la espalda, la columna, la cabeza, todo el ser es afectado cuando trabajamos en la docencia, en la enseñanza, ¿verdad? O sea, eso significa compromiso, que aun cuando el cuerpo no da, estar comprometidos con la enseñanza. Es ser creativo, tener iniciativa, tener responsabilidad con uno mismo y con los demás en la formación de las personas. Hay demanda de docentes, hay déficit de docentes. Es necesario que se levanten. Requisitos de un maestro cristiano: debe tener una relación personal con Cristo Jesús, ¿verdad? No ser un cristiano a medias, debe vivir la vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios, no debe ser un cristiano sancochado, no puede vivir en abierto desacuerdo con los principios bíblicos, no debe ser un rebelde, debe ser sensible, tierno e interesado en las necesidades de los otros, empatía, no debe tener el trabajo
no debe temer el trabajo duro. Esto es agotador, ya que la enseñanza requiere horas de preparación y estudio, además del desgaste emocional y espiritual al enseñar. Eso es la palabra, es Dios que está hablándonos. Esto no es fácil, pero ¿sabe qué? Es un deleite. Es un deleite enseñar. Es un trabajo duro. Es un trabajo duro. Requiere horas de preparación. Para hacer diapositivas hay que leer el manual. Hay que escoger el extracto. Hay que seleccionar el argumento que vamos a enseñar. Este sí, este no, no lo ocupo este. Pero ¿cómo lo determino? A través de la lectura, ¿verdad? Hay que preparar las diapositivas. Algunas, pues por el factor tiempo, no da tiempo para ponerles visualización. Algunas sí, ¿verdad? Como las que les presenté en la clase de escatología. Entonces, hermanos, esto del maestro cristiano no es fácil. No es fácil. Debe ser creativo con ideas originales, o sea, propias de él, y saber buscar ideas de otras fuentes, de personas que saben. Debe ser capaz de adaptar las lecciones a los alumnos con pensamientos nuevos, ayudarles a asimilar el conocimiento de la palabra y aplicarlo a sus propias vidas. Debe tener una actitud positiva y entusiasta. El carácter del maestro influye en la enseñanza. Gloria a Dios. No debe ser demasiado pasivo ni pesimista. Debe ser una persona con autoridad. Esa cualidad puede desarrollarse cuando hay una auténtica convicción de que estamos ocupados en un ministerio espiritual importante. La inseguridad es lo que hace perder sus cualidades de líder a muchas personas. Debe de haber autoridad en el maestro. Ser maestro de la palabra de Dios es el mayor privilegio que se puede gozar. Significa estar íntimamente vinculado al maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, ya que en gran parte de su ministerio comprendía la enseñanza. Así que nosotros, hermanos, si Dios lo está llamando a usted a ser maestro, excelente. Al llamarle para ser maestro, Dios dispuso que usted ayude a otros seres humanos a aprender. Amén. No importa cuán grande o cuán pequeño sea a quien enseñe, siempre está centrado alrededor de tres factores: el maestro, la lección y el alumno. Bueno, ahí concluye curso, nuestro curso de educación cristiana. No se le olvide el resumen, no se le olvide la exposición de un tópico que más le ha llamado la atención en el resumen. Son 20 lecciones, una lección por hoja. Enfóquese en lo más importante de esa lección. Usted la resume, me lo envía con su respectiva portada y el videíto lo expone en la página de Facebook. Tiene tiempo. Entre más temprano lo haga, mejor, hermano. ¿Verdad? Entre más temprano lo haga, mucho mejor. Recuerde, en este trimestre comprendía la clase de educación cristiana. En este semestre, comprendía la clase de educación cristiana que termina en noviembre y la clase de consejería cristiana que ya terminó. Y acto seguido, después de esa, venía la clase de demonología. Entonces, este semestre o esta clase de demonología no la voy a impartir porque, como ya escribí en el WhatsApp, entre octubre y noviembre seré evaluado en 16 materias por parte de la Rectoría de la Universidad Teológica Global. Entonces, haré ese examen de suficiencia, ¿verdad? Que será por Zoom, será oral. Entonces, no tengo el tiempo para concentrarme con el bíblico. Número 2, tengo que construir una monografía
de un tema que ya lo envié. Ya lo envié el tema. Entonces esta monografía de 80 páginas la tengo que tener para finales de noviembre. Con la ayuda del Señor todo va a salir bien. Y para principios o a mediados de diciembre está planificada mi graduación como licenciado en Teología y Educación Cristiana. Hermanos, esto es un milagro. Yo tendría que graduarme dentro de 3 años. Pero imagínese usted, en febrero empecé la universidad. En febrero me inscribí. ¿Verdad? En febrero me inscribí. Y en diciembre me voy a graduar. Entonces es un milagro que Dios está acelerando las cosas para algo. Entonces, por lo tanto, no voy a poder asistir al instituto en ningún nivel. En ningún nivel. Entonces, al menos los de cuarto año tienen un gran compromiso. Necesito que se apliquen con los gastos de graduación. No veo ninguna respuesta salvo 1 o 2 alumnos. Hermanos, si usted ve esta clase, póngase las pilas, porque cuando termine este año solo nos van a quedar 6 meses, 6 meses de escuela y nadie se va a graduar, nadie va a recibir título si no cumplen con sus compromisos financieros, lo dicen los estatutos del bíblico. Por favor, aplíquese, no deje pasar el tiempo. No deje pasar el tiempo. Bueno, que Dios lo bendiga. Espero el proyecto de consejería y espero el proyecto de educación cristiana.